Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda David Mendoza. Estamos en este cronómetro 2020, como cada semana, como cada día que nos conectamos precisamente con ustedes, porque, bueno, pues hacemos una serie de análisis, profundizamos sobre la agenda nacional e internacional. Y el día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe Genaro Beristain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Genaro? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la hora en la cual nos vean. Encantado de estar aquí nuevamente en el Oye, Cronómetro 2020. Genaro, pues te estamos invitando sobre todo porque, híjole, las cosas al otro lado del mundo parece ser que no están solucionándose ya de una manera que pudiera ser pues un arreglo político. La guerra entre Rusia y Ucrania, sin duda, bueno, pues está representando no solamente un golpe para el viejo continente, sino también ya un problema a nivel mundial, pues que la verdad es de que es muy difícil comprender precisamente cuáles serán las salidas que se puedan obviamente pues visualizar. Y bueno, si vemos este asunto de que Suecia y Finlandia están solicitando su ingreso a la OTAN, pues las cosas en términos de la política exterior rusa se empiezan a complicar cada vez más. Estamos hablando de ya más de 90 días de la invasión de Rusia. Prácticamente estaríamos cumpliendo ya 3 meses de esta invasión rusa a Ucrania. Y pues las cosas no se ven que digamos muy alentadoras. Genaro Beristain, ¿cómo ves esta situación? Pues bueno, sí ha ido, ¿cómo podríamos decirlo? Ha ido tomando unas dimensiones que a lo mejor no habíamos evaluado desde un principio. Por supuesto, la intervención militar, si lo queremos ver desde el lado de los rusos, estaba plenamente justificada ante la posibilidad de que Ucrania pudiese ser parte de la OTAN y que el hecho de que Ucrania estuviese muy cerca de Rusia y la posibilidad de que la OTAN pudiese utilizar a Ucrania como poner en territorio ucraniano bases militares con capacidad nuclear, y entonces eso era un peligro sustancial para el gobierno ruso, y que pues desde prácticamente desde el 2014 que viene el problema del Euromaidán, eh, la, la reiterada necesidad de Rusia hacia sus contrapartes de la OTAN por no admitir a Georgia y a Ucrania dentro de su organización, siempre cayó en oídos sordos. Entonces, la reacción que tiene Rusia por la operación militar sobre Ucrania va a generar un cambio sustancial, quizá no el cambio que quería Vladimir Putin, porque ahora, tanto como lo comentas, Suecia y Finlandia, que han hasta ese momento, durante el periodo de la Guerra Fría, habían tenido la postura de países no adherentes a la OTAN para buscar una neutralidad entre la entonces Unión Soviética y el bloque aliado a los Estados Unidos. Se rompe, se resquebraja. Entonces ahora ven mayores oportunidades los suecos y los finlandeses de estar dentro de la OTAN que mantenerse como una especie de estados colchones. Entonces quizá no fue el cálculo que habían previsto desde el Kremlin, y que esto está cambiando la configuración de Europa y a la postre va a cambiar la configuración mundial. Oye, Genaro, creo que hay un elemento que no habíamos contemplado
dentro del análisis y recordaremos que, bueno, pues una compañera, llegamos a hacer un enlace hasta Ucrania, precisamente hablando de una mexicana que está por esos lugares y que de alguna forma nos había señalado esta resistencia por parte de los ucranios a los rusos. Sorprendió la resistencia, es parte de la misma ayuda militar que le han dado los países occidentales. Vaya, hemos visto tanques alemanes, hemos visto armamento que ha sido proporcionado por parte de Estados Unidos, sobre todo en misiles, ¿no? Tierra-aire o tierra-tierra. Bueno, los misiles también que han utilizado los ucranianos en contra de este barco insignia de los rusos, que bueno, pues fue un golpeteo en su totalidad, ¿no? A esta línea de flotación donde los rusos creían o estaban mostrando una capacidad importante. Vaya, 90 días para una invasión, de pronto, cuando hacemos el símil con las invasiones que ha realizado, por ejemplo, Estados Unidos, que en realidad en menos de 30 días ya tienen controlada la zona que han invadido. Bueno, pues los rusos parece ser que se toman su tiempo y como ha sucedido en conflicto como en Nagorno-Karabaj, en Georgia y en algunas otras partes, bueno, los rusos parece ser que tienen un plan a muy, muy largo plazo. Bueno, yo quisiera sí retomar algunas, o bueno, más bien contemplar algunas variables, ¿no? Por supuesto, ante la invasión rusa, los ucranianos tendieron a defenderse y pues los ucranianos están peleando con la esperanza de no desaparecer como Estado, ¿no? O sea, nadie les va a garantizar a los ucranianos que Rusia lo único que quiere es desnazificar Ucrania y acabar con su gobierno. O sea, eso nadie se los va a garantizar. Por lo tanto, ellos están enfrentando una guerra de supervivencia, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, alimenta el espíritu y la moral de las milicias ucranianas. Pero, por supuesto, el otro elemento que debemos tomar en cuenta es que el apoyo que viene por parte de los países occidentales, de la Europa occidental, sobre todo por parte de Estados Unidos y de Alemania, son los principales proveedores, incluso desde Suiza, la ayuda económica de Japón, etcétera. Bueno, todo esto ha permitido que los ucranianos monten una efectiva defensa. Aquí la cuestión es que al menos la guerra de Chechenia, la primera guerra de Chechenia, se peleó del 94 al 96. O sea, estamos hablando de 2 años. O sea, 90 días no son nada todavía. Y la segunda guerra de Chechenia se peleó casi en 11 meses. Entonces, en ambas situaciones o en ambas circunstancias, yo estoy calculando que todavía puede extenderse este conflicto, pues quizá podamos llegar a 2 años de conflicto, pero la situación puede complicarse mucho más para los ucranianos porque yo dudo mucho que la ayuda sea gratis. O sea, en algún momento el pueblo ucraniano va a tener que pagar toda esa ayuda militar que ha estado recibiendo por parte de de Estados Unidos. O sea, no va a ser de a gratis. Las grandes empresas constructoras de armamento están viendo que prolongar más el conflicto genera mucho más ganancias. Entonces, alguien va a tener que pagar y la sociedad ucraniana lo está pagando en vidas y después va a tener que pagarlo en dinero. Oye, Genaro, sin duda, yo creo que el panorama que hemos iniciado y que estamos planteando, pues a grandes rasgos, pues nos lleva sobre todo a profundizar y a generar una perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder justo en un mediano plazo? Porque en el corto ya vimos que, bueno, pues literal estamos hablando de ya 90 días, en los cuales, bueno, pues el avance de los rusos no ha sido necesariamente, pues, un avance tan espectacular como lo habíamos visto en otros sentidos. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Imelda Ibáñez. Qué gusto que esté con nosotros, doctora. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Petersburgo. Platicábamos justo, Imelda, qué gusto que estás por aquí con nosotros. Bienvenida a este Cronómetro 2020.
Oye, estábamos viendo, bueno, pues que las cosas, así como en la espectacularidad que siempre de pronto y desafortunadamente en el sistema internacional puede resultar una invasión, y obviamente el ejemplo más cercano que tenemos siempre son los Estados Unidos, pues en el caso de Panamá, en el caso obviamente de Irak, obviamente en Afganistán, pues el despliegue norteamericano dentro de los territorios que invade o que interviene militarmente, pues son invasiones muy rápidas, ¿no? Donde prácticamente en un mes, 2 meses tienen el control ya de buena parte de la zona, se hacen del espacio aéreo, se hacen obviamente de elementos clave. Y hoy lo que estamos viendo con los rusos es esta resistencia por parte de los ucranianos, es otra configuración totalmente. Y bueno, pues, ¿qué te parece, si Imelda nos puedes dar pues una proyección, ¿no? Porque esto también hemos tratado en este cronómetro 2020 de evitar una cuestión de buenos y malos. Vaya, lo que tenemos aquí son complejidades geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas, muy importantes porque estamos hablando, uno, de un lugar donde es el granero del mundo, estamos hablando tanto de Rusia como de Ucrania, como también es un lugar geoestratégico, ¿no? El Mar Negro, la península de Crimea y por supuesto la ruta por donde pasa buena parte del gas ruso que mantiene Europa caliente, vamos a llamarlo así, durante invierno. Imelda Ibáñez, gusto en tenerte en este cronómetro 2020. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, David, un saludo también para Genaro. A los dos agradezco este espacio que me han brindado para precisamente compartirles las reflexiones que yo he hecho durante estos 3 meses, como bien comentas, ya que están a punto de cumplirse, acerca de esa decisión tan debatible que tomó el presidente Vladimir Vladimirovich Putin al iniciar la mañana del 24 de febrero de este año una operación estratégico-militar en territorio ucraniano. Esta pregunta que bien tú comentas, yo la quiero dividir en 2 puntos especiales. Primero, vamos a definir precisamente en una guerra, como bien comentas, no hay buenos y malos, hay enfrentamiento de intereses. En este caso, el interés que proyecta la Federación Rusa es el de mantenimiento de su seguridad nacional, es decir, una defensa propia, una naturalidad que presenta a través de la tradición geopolítica que ellos han construido. Rusia es milenaria, Rusia ha nacido desde hace ya, un siglo, si podemos decirlo, nace en el año 886, precisamente en la región de Novgorod, su segunda capital tradicional es Kiev. Entonces de ahí podemos partir y definir muchas cosas, ¿no? Como te comento, tradicionalmente Rusia está en este espacio y momento natural de proyección de su tradición geopolítica, es decir, su tradición geopolítica se define precisamente a través de la defensa territorial siempre y en la defensa precisamente de su interés a través de una política exterior que se encuentra basada en doctrinas. Tienen una doctrina de política exterior, una doctrina de seguridad nacional y una doctrina militar que se están proyectando precisamente en esta intervención especial militar en territorio ucraniano. Ese lado por Rusia. Por el lado de Ucrania, precisamente, Ucrania está defendiendo su soberanía, Ucrania está defendiendo también, así como Rusia, su definición territorial, y precisamente está defendiéndola, pero, perdón la redundancia, precisamente a través de esa independencia tanto ideológica como nacional, que muchos analistas han definido como una segunda Rusia, una Rusia pequeña, que de hecho los rusos así la conocen históricamente, ¿no? Ucrania es la Malaya Rusia. Malaya en ruso es pequeño, entonces Ucrania se define como la Rusia segunda, la Rusia pequeña. La Rusia grande es la Rusia de Novgorod, ¿no? La Rusia que actualmente conocemos, ¿no? Que está de hecho aquí en este mapa. Ajá. Entonces, eso como bien tú comentas, ¿no? O sea, una guerra no se define entre buenos y malos, es simplemente un choque de intereses. En este momento, si lo vemos a nivel territorial, a nivel regional, se rompió el esquema de seguridad euroatlántico. Por un lado, quienes definen precisamente ese esquema de seguridad euroatlántico desde hace 3 décadas ha sido precisamente la influencia geopolítica de Estados Unidos con su brazo armado que ha sido la OTAN. Esa influencia se dejó ver a partir de 1999 con el ataque que hicieron a Serbia, en el conflicto de la antigua Yugoslavia, y posteriormente con las ampliaciones territoriales y geopolíticas
que han dado mucho de qué hablar y que precisamente Rusia notó desde ese año 1999 que la OTAN es una amenaza a su integridad territorial y al interés nacional y a su política de defensa y de seguridad. Ajá, eso por un lado. Por el otro, precisamente, en la proyección en cuanto a qué sucederá o cómo Rusia se define. Yo pienso, se define en este sentido de invasión, ¿no? Tú preguntabas que Estados Unidos cuando interviene, y de hecho esa es la historia precisamente también de su política exterior a lo largo de toda esta unipolaridad, ¿no? Durante estos 30 años ha intervenido en diversas regiones, incluso también, o sea, llevémoslo más atrás, durante tiempos de la Guerra Fría también intervino, pero bueno, precisamente eso es para afianzar poder, para poder consolidar su poder territorial a través de una intervención, una invasión. Cuando Rusia decide el pasado 24 de febrero esta definición de intervención militar es precisamente para desmilitarizar a Ucrania y desnazificarla, un concepto que de hecho y desde hace 3 meses ha sido muy debatible, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es el concepto? ¿Qué significa desnazificar en estos momentos para los rusos, sabiendo que ellos precisamente tuvieron que luchar durante casi 5 años en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, su gran guerra patria, en donde pues ellos se defendieron de la amenaza nazi que representaba Hitler en esos momentos contra la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Ellos precisamente definen eso, ¿no? Su defensa frente a la amenaza del nazismo que se gestó a través de los grupos ultranacionalistas, que a través del golpe de Estado de 2014 que llegaron con el grupo en el poder de Ucrania, que depusieron al presidente Víctor Yanukovych, pues se gestó toda esta crisis, ¿no? Que de hecho esta crisis, como comentaba, ¿no? Le he comentado a los alumnos, comento también con los colegas, no es a partir de hace 3 meses, no es a partir de hace 8 años con el golpe de Estado en Ucrania, es la definición y el resultado de las malas decisiones de negociación diplomática que han tenido los líderes occidentales en cuanto a la posición de la defensa territorial y de seguridad nacional de Rusia, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo muy bien. ¿Por qué entonces también la cuestión, ¿no? de siempre hemos visto, ¿no? Que los rusos han sido, como en el caso, ¿no? De la Gran Guerra Patria, pues que durante 5 años opusieron una gran resistencia frente a Hitler, ¿no? Porque claro, en este momento ha sido una posición de avanzada territorial muy lenta. Bueno, porque precisamente Rusia no se ha declarado en estado de guerra. Eso es algo que tenemos que definir claramente. En estos momentos Rusia no está en declaración de guerra, por eso es que la movilización táctica que ha hecho hasta este momento ha sido de definición precisa, ¿no? Una definición que muchos analistas rusos definen como quirúrgica, ¿no? Porque si Rusia ya se define en estado de guerra, Rusia iniciaría una movilización interna de todos sus la población, sobre todo la masculina, ¿no? Hasta este momento Rusia no ha hecho un llamado a movilización interna, es decir, la tan famosa ley marcial, porque precisamente define como una intervención militar especial en el territorio ucraniano. Es eso precisamente, por eso es que es muy debatible si es una invasión, si es una intervención, ¿por qué no está allanando Kiev? Eso por ese punto, ¿no? De la decisión del concepto de invasión, de intervención y todo esto, ¿no? En cuestión, precisamente, ¿no? De estas zonas geoestratégicas, interesantísimo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Donbass, que es donde se encuentran las repúblicas autoproclamadas independientes de Donetsk y de Lugansk, pertenecen al corazón que antiguamente, durante los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era simplemente el corazón industrial de la URSS. Una zona minera, una zona de gran atracción también para la siembra, como tú bien llamas, o mal llamado Ucrania, el granero del mundo. Geográfica y geoestratégicamente Ucrania se divide de la siguiente forma: una Ucrania occidental en donde se genera la mayor parte de esta siembra y que precisamente le da una gran importancia para proveer de granos a Europa y a gran parte del mundo, y una Ucrania oriental, que es la región del Donbass, que se define como una zona industrializada. Esta zona industrializada, precisamente como comentas, es geoestratégica porque también define territorialmente y geográficamente a la península autónoma de Crimea, que sería un paso muy, muy importante para Rusia. Rusia, de hecho, ahorita al tomar Mariupol, que ya la tiene definida como en posesión de los ya rusos, tomó el control.
Así es, va a generar un puente de cercanía con Crimea para precisamente allanarse todo el espacio del Mar de Azov. Eso ya territorialmente sería una gran ayuda y ganancia para esa avanzada, si es que así lo define la estrategia de intervención militar de Putin, ¿no? En este momento se dio la gran batalla por el Donbass, así lo estamos definiendo. No sabemos qué es lo que se venga, ¿no? Lo que llegue a continuación, si es que los líderes rusos van a prever una avanzada territorial hacia Kiev o solamente van a permanecer y a restaurar y a reforzar su presencia en el Donbass, mientras generan ya el paso de la negociación diplomática para saber cómo los ucranianos ya definen su posición. Y también es interesante porque si los ucranianos definen una posición de nuevamente confrontación, enfrentamiento, en lugar de negociación, pues este conflicto va a dar todavía para más meses, ¿no? Oye, Imelda, yo creo que aquí nos has dado un panorama enorme al respecto de justo cómo podemos entender este conflicto. Yo quisiera preguntarte, y Genaro, yo creo que estaríamos a lo mejor por la misma línea, porque señalas algo creo que es muy importante, ¿no? O sea, Ucrania de frente a una, vamos a llamar, pues es como una pelea de hermanos, finalmente, ¿no? Hay una relación histórica, hay una raíz muy profunda entre estas dos regiones, vamos a llamarlo, entre estos dos países, pero finalmente el papel que ha tenido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido muy importante, sobre todo porque ha de alguna forma sensibilizado algunos de estos aspectos de grupos que están dentro de Ucrania que quisieran acercarse más hacia el lado occidental. Y en este sentido, así como sucedió, por ejemplo, con Lituania, Letonia y Estonia en su momento, estamos hablando de allá por 1900, la década de 1990, será 91, 92 aproximadamente, donde estos países que pertenecieron a la Unión Soviética se plegaron precisamente a la OTAN. ¿Qué tanto esto tú crees que tenga también vamos a llamarlo así, está empujado por intereses también, no solamente de la OTAN, de esta expansión, porque finalmente le están tocando las fronteras a los rusos, y esta alianza militar encabezada por Estados Unidos y por en buena medida por sus aliados de Europa Occidental, pues está significando un malestar para los rusos. ¿Hasta qué punto tú ves vamos a llamarlo, esta alianza que están tratando de hacer la OTAN precisamente con el presidente Zelensky, y qué tanto están utilizando también a Ucrania, ¿no? Como para medirle, vamos a llamarlo coloquialmente, le están midiendo el agua a los camotes para ver de qué forma los rusos pueden realmente actuar y tomar entonces así una serie de decisiones. Claro, bueno, definidamente Ucrania, precisamente que desde que se independiza de la Unión de Repúblicas Socialistas en 1991, cuando precisamente se da toda esta dimisión, ¿no? Debilitamiento de la URSS que termina la noche del 25 de diciembre de 1991 con esa famosa video, ¿no? En donde se arría la bandera de la URSS y llega la bandera en ese momento de la Marina rusa, ¿no? Que ya se convierte en la bandera, el símbolo patrio de los rusos. La definición precisamente, y que de ahí yo creo que parte para que, digamos, y en muchos lugares, o sea, lo hemos comentado, ¿no? La Guerra Fría se cierra en falso. La Guerra Fría no termina con una forma en la que todos quedaran de cierta forma contentos, ¿no? Tanto la naciente Federación de Rusia como los líderes occidentales. Al ver los líderes occidentales que Rusia se encontraba debilitada por, obviamente, haber sido ya una parte de la desmembrada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos hacen esa precisamente avanzada a través de la OTAN. La OTAN no cae como su par el Pacto de Varsovia, no, al contrario, la OTAN en un congreso en Washington decide reforzarse en 1994 y para 1999 se lleva los primeros 3 satélites exsocialistas que son Hungría, Polonia y República Checa. Para el año 2004, como tú bien comentas, hay una siguiente ampliación en donde se lleva a los 3 primeros satélites postsoviéticos, ¿no? Que son las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y otros países de la órbita exsocialista de Europa Central. Eso, en definida, como tú dices, empezar a hacer esa alianza que
que refuerce. Ahora, en cuanto a Ucrania, cuando Ucrania se independiza, precisamente la cuestión de la frontera pues queda muy endeble, queda muy cuestionada. ¿Por qué? Porque la región del Donbass, que es precisamente rusófona, que es de una estrechez completa cultural y sanguíneamente hacia los rusos, pues queda del lado ucraniano, del territorio Claro. ucraniano. Entonces, por parte de los occidentales ucranianos, pues ellos siempre van a buscar ya desde ese momento que se independizan esa alianza y consolidación ya con la próxima Unión Europea que nace después del año 2000, con esa avanzada ya OTAN que en 1999 se reformuló y se reforzó. Entonces, yo defino precisamente que la OTAN, exactamente en el año 1997, cuando Rusia propone un acuerdo específico y estratégico. De hecho, los rusos y la OTAN tenían un acuerdo de entendimiento estratégico con el acuerdo Rusia-OTAN que se firma en París en 1997. En ese mismo año se promueve un programa que se llama Asociación para la Paz, que genera la OTAN el acercamiento hacia las diferentes repúblicas exsoviéticas y hacia los diferentes países postsocialistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y destacado, porque a través de eso la OTAN puede influir en cuestión de cooperación estratégico-militar, no necesariamente que esas repúblicas ya formaran parte en sí del bloque militar, pero a través de eso empezó a influir en Ucrania, al modo que a partir de 2014, cuando se da esa revolución del Maidán, la OTAN se consolida de facto en Ucrania y precisamente refuerza toda esa posición del ejército ucraniano por ese lado, ¿no? Por el lado de la cuestión política de Volodymyr Zelensky, ¿no? Un líder muy controvertido, porque precisamente él llega favorecido por los ucranianos que votaron por un cambio radical en su país, ¿no? Por un cambio en donde hubiera un entendimiento con Rusia, pero que no se perdiera el entendimiento con los líderes occidentales, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la OTAN. Pero ¿qué es lo que hace Volodymyr Zelensky cuando llega al poder? En lugar precisamente de llevar ese programa, lo cual lo impuso, ¿no? Como presidente, lo favoreció, hace caso precisamente a las oligarquías. Hay muchos grupos oligárquicos que detentan el poder en Ucrania, que son, vaya, de un poder muy específico y muy grande, y no se ponen de acuerdo, cosa muy diferente, porque en Rusia también hay oligarcas, pero en estos momentos están definidos a favor del presidente. Hay muy pocos oligarcas que están en contra de las decisiones de Vladimir Putin. En cambio, en Ucrania, las decisiones de los oligarcas pues están peleadas. Entonces, Volodymyr Zelensky, él como pues un actor, porque no es político nato completamente, o sea, él es un actor, él viene desde otra formación, llega por el favor tanto de la población ucraniana como del poder de los oligarcas que deciden desde ese momento, cuando él se define como presidente, arremeter en contra de Rusia y definir una doctrina militar en donde deciden que van a recuperar la zona del Donbass, donde se encuentran Lugansk y Donetsk, y donde se encuentra propiamente también Crimea, ¿no? Entonces eso los rusos ya lo definen como un foco rojo de amenaza a su integridad territorial. Y hay algo muy interesante porque el pasado febrero, antes de que sucediera, vaya, la intervención militar estratégica en territorio ucraniano, Volodymyr Zelensky es invitado a la conferencia de seguridad de Múnich. En esa conferencia él es recibido, vaya, como casi un héroe nacional, y él define que abandonará el memorándum de Budapest. El memorándum de Budapest se firma en 1994, en donde define que Ucrania retira precisamente todo el armamento que se creó, el armamento estratégico nuclear que se creó en tiempos de la Unión Soviética, y lo define que ese memorándum, que todo ese armamento se irá precisamente hacia parte del territorio de la Federación de Rusia. Ese día de febrero, Volodymyr Zelensky dice que él romperá el memorándum de Budapest y buscará la creación con ayuda de la OTAN del arma estratégico nuclear. Eso, al llegar al oído de los rusos, pues obviamente, o sea, dicen, ¿qué sucede aquí? No lo vamos a permitir, vamos a tener ya una amenaza ya no solo convencional, ¿no? O sea, de militar convencional, sino también ya podemos tener una amenaza estratégico nuclear a las puertas de nuestro territorio. Y eso Entonces, no lo van a permitir, pero ni tantito. Oye, Genaro, a ver, yo creo que lo que nos está diciendo Imelda es muy importante y es muy interesante, porque entonces estamos viendo cómo se están moviendo las piezas. Y antes de que se nos pase el tiempo y empecemos a cerrar, Genaro, yo te quería preguntar,
muchos vieron en esta intervención de los rusos que posiblemente iba a haber un apoyo por parte de los chinos a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero parece que los chinos están un poco más ocupados ante la situación de COVID que están viviendo y que precisamente también los chinos, como parte de esta gran fábrica del mundo, pues sus intereses están colocados en otro lado. Genaro, no quisiera que se nos fuera a acabar el programa sin que pudiéramos platicar un poquito al respecto. Bueno, creo que eso siempre fue como un rumor que le gusta a ciertos sectores que podemos señalar tanto en Estados Unidos como en la Europa occidental, de que pues a lo mejor estamos viviendo un enfrentamiento entre democracias y oligarcas, ¿no? Porque ya condenan a Xi Jinping como un oligarca y por supuesto señalan a Vladimir Putin como otro oligarca, y que esto llevaría a un enfrentamiento entre la democracia y la oligarquía. El caso concreto es que pues China no se va a aventar un conflicto militar que no le corresponde. Por supuesto, hubo noticias que aseguraban que había unos chinos patrullando sobre territorio de Taiwán, ¿no? Y que ya casi China estaba a punto de invadir a Taiwán mientras Rusia está invadiendo Ucrania. Entonces, digamos, las actividades militares de China no han variado, están siguiendo siendo las mismas. Aquí el problema que tiene China es que el actual conflicto afecta sustancialmente su política de One Belt, One Road, pero sí, si bien Rusia sí es un aliado, China está tomando una actitud moderada, por supuesto, siente la presión por parte de Estados Unidos y de las naciones europeas, pero China puede aguantar esa presión, ¿no? De hecho, bueno, ya van a cumplir como 3 semanas que precisamente los chinos, a través de su portavoz, le contestó a Estados Unidos y le dijo, si quieres la paz, deja de venderle armas a Ucrania. Entonces, ahí lo que estamos viendo, yo creo que es más tratar de encasillar o poner en papeles que no les están correspondiendo o papeles que no están tomando tanto la República Popular China como Rusia, ¿no? Yo quisiera nada más, antes de cederle la palabra a la doctora Imelda, cerrar una pinza, ¿no? Y es que si bien, como lo señala Imelda, no ha habido una declaración de guerra por parte de Rusia y no ha habido este despliegue como le gusta a Estados Unidos cuando tomó Panamá o cuando tomó Haití, ¿no? O cuando invadió Irak. Pues, Irak, países, Afganistán. Bueno, Afganistán los echaron fuera, ¿no? 20 años de conflicto. Bueno, pero retomaron Kabul en poco tiempo, realmente, ¿no? Ok, pero nadie sancionó a Estados Unidos por eso. Claro. Nadie apoyó a los talibanes, nadie apoyó a Jean-Bertrand Aristide cuando los invadió Estados Unidos. O sea, aquí no nada más es Rusia que está enfrentando a las milicias ucranianas, sino también Rusia está soportando y aguantando las sanciones que vienen por parte de los países europeos. Entonces, la balanza no es igual. O sea, Estados Unidos se metió en Irak, pero pues nadie apoyó a Saddam Hussein, ¿no? O sea, ahí está el detalle. Yo creo que es una gran diferencia y que puede hablar en favor del ejército ruso, porque están solos y, bueno, y con los bielorrusos, si podemos llamarlos como aliados, estén aportando tanto o están aportando más o menos, pero los rusos están solos en esto. Así es. Oye, y justo, Imelda, y para que vayamos cerrando el programa, porque nos quedan ya pocos minutos, yo creo que muy pertinente lo que nos está diciendo Genaro en este sentido. Ha habido un abuso, ha habido una exageración por parte de Occidente para generar este tipo de sanciones hacia Rusia. Vaya, estamos hablando de sanciones económicas, sanciones tecnológicas, hasta McDonald's ya se fue de Rusia. No ha habido, yo creo que un ejemplo anterior a este tipo de sanciones que hemos encontrado en otros ejemplos, en otras circunstancias en el mundo. ¿Cuál ves? ¿Tú ves que sea parte también de una estrategia paralela
tanto de Estados Unidos como de la OTAN, pues para tratar de debilitar al gobierno ruso? ¿Cuál es tu perspectiva, Imelda? Bueno, esta perspectiva yo la puedo dar desde dos definiciones. La primera precisamente a nivel interno y por qué esta relación estratégico que siempre se ha llevado con pinzas, por decirlo de esta forma, cuando la relación diplomática entre Rusia y los líderes occidentales pues genera en algún momento pues una inestabilidad, o en este caso que fue cuando Rusia pues rompió el esquema de seguridad euroatlántico y ahorita se está definiendo pues de muchas formas, ¿no? Muchos dicen que lo rompió a favor de la OTAN porque la OTAN se está rehaciendo y se está reforzando. Otros comentan precisamente que este esquema roto va a llevar al nacimiento de un esquema ya sea unipolar, perdón, multipolar, ¿no? En donde haya diferentes polos de poder, China, los países del sudeste asiático, la propia Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, o bien incluso una bipolaridad, pero nueva, y esta vez representada entre China y Occidente, ¿no? Porque ya unipolarmente ya Estados Unidos pues se encuentra muy desgastado, ¿no? Ya, o sea, el ejemplo más claro fue el rompimiento de su esquema a partir del pasado 24 de febrero, ¿no? Eso en esa cuestión. Y en la cuestión ya dimensional del esquema precisamente del esquema internacional de la política mundial, pues estamos viendo una gran redefinición, ¿no? En donde Rusia, como bien se comenta en los espacios, vaya, de análisis geopolítico de ellos, pues ellos son euroasiáticos, ¿no? En este momento tienen una crisis en su espacio occidental, que es en el esquema de seguridad de euroatlántico, pero pues Claro. también territorialmente pues son asiáticos, ¿no? Entonces, asiáticamente pues están buscando definirse y aliarse con China, con India, en gran medida también lo veremos en los siguientes meses con los países del Oriente Medio, con los países del sudeste Kazajstán. asiático. Exactamente, va a redefinir su posición en el Asia Central, con las repúblicas postsoviéticas del Asia Central. Entonces creo que más que soportar precisamente estas sanciones que han sido completamente indefinidas y muy radicales, me parece que exactamente esa estrategia es porque Estados Unidos no iba a enfrentar a un país pequeño como los países que ha invadido o en los que ha intervenido, sino que precisamente iba a confrontar a través de la OTAN y en el espacio y en el territorio ucraniano a una potencia nuclear. Ajá. Entonces, eso es en definida, y por eso es que esas sanciones han sido tan fuertes, que por otro lado los rusos también han dicho es que nos quieren desaparecer, simple y sencillamente con todo este objetivo, lo que busca Occidente es desaparecernos, ¿no? Pero pues yo creo que más que desaparecernos tenemos que ver la aparición de un nuevo esquema de política mundial que va a redefinir muchas decisiones en cuanto a geopolítica y a estrategia, ¿no? De los grandes actores, ¿no? De las relaciones internacionales. Nadie se imaginaba que en medio de una pandemia y entre unas circunstancias tan fuertes, pues bueno, pues una invasión de este tipo, una intervención militar especial, como se denomina, bueno, pues tuviera un efecto de estas características. Pues, doctora Imelda Ibáñez, yo te quiero agradecer muchísimo en este cronómetro 2020 porque creo que nos ha dado pues toda una lección, ¿no, Genaro? Al respecto de lo que pasa y vamos Sí, más siempre, allá de buenos y malos. Siempre. No, sí, siempre es muy bueno escuchar a la doctora Imelda, su trayectoria en Rusia, en San Petersburgo, que es una ciudad extremadamente hermosa, ¿no? Creo que Venecia se queda corto. Si creen que Venecia es algo de destacar, Espectacular. pues no, es que no conocen San Petersburgo, ¿no? Entonces, pues el estar ahí, el conocer, o sea, hablar con los rusos es muy distinto. O sea, yo creo que una gran parte de la población rusa está con Vladimir Putin precisamente porque no quieren que regrese un Boris Yeltsin. O sea, lo que significó Boris Yeltsin para los rusos fue un periodo de vergüenza, fue un periodo muy desasiego, un periodo de crisis económica muy fuerte, y no quieren un líder tan blando, tan soft pro estadounidense como Yeltsin. Entonces, están con Putin y estarán con Putin mucho tiempo. Yo creo que la alianza que pueda tener Rusia con China, que pueda tener con Irán, que pueda tener con la India, pues va a gestar un nuevo modelo internacional. Yo Así creo es. que los chinos pueden
traspasar esta nueva barrera. Bueno, los chinos tienen como una barrera digital, pero tienen una alternativa a todo, ¿no? Tienen una alternativa a Google, tienen una alternativa a Uber, tienen una alternativa a WhatsApp, y esto lo pueden exportar, traspasar, dárselo a los rusos, y los rusos podrán, por supuesto, desprenderse adaptarse de estas ataduras estadounidenses, ¿no? Como Google, como McDonald's. bueno, McDonald's, o sea, comerán más sano los rusos a partir de ahora, Bueno, ¿no? Y estarán mejor informados porque ya no pueden ver CNN. bueno, pues eso está muy bien. Pues, doctor Imelda Ibáñez, muchísimas gracias por estar en este cronómetro 2020. Genaro Beristain, como siempre, qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Les agradecemos muchísimo que por favor, pues ya saben, denle a la campanita de cronómetro 2020 a nuestra página de YouTube. También nos encontramos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, pues nos vemos como siempre en otra ocasión en este cronómetro 2020. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.